quieren hacerse un poquito más adelante, los que van a anotar, dependiente. Vamos a la palabra del Señor. Esté muy atento a esta palabra, amén, no se vaya a distraer. Estemos muy atentos a lo que Dios te quiere hablar. Dios te habla de una forma personal, pero con esta misma palabra Dios te habla a una hermana de una forma, a un hermano de otra, pero la palabra es la misma, pero llega a cada corazón de una forma diferente, amén. Entonces lo vamos a hacer en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, un llamado a la obediencia y a Dios y recordar, ¿sí? Entonces, un llamado a obedecer a Dios y a recordar. ¿Listo? Bueno, entonces ya con esa introducción nos vamos a la palabra del Señor. Deuteronomios 8, 1 al 20. Dice así la palabra del Señor para la gloria de Dios Padre. Obediencia a Dios, primer punto, obediencia a Dios. Un llamado a obedecer a Dios y a recordar, primer punto, obediencia a Dios, Deuteronomios 8, verso 1 al 20. Verso 1, versión que Dios habla hoy. Pongan ustedes en práctica los mandamientos que yo les he ordenado para que así puedan vivir y llegar a ser un pueblo numeroso y conquisten este país que el Señor prometió a sus antepasados. Amén. ¿Ustedes saben algo? No sé si usted y yo hayamos pensado que la obediencia es un mandato, pero hoy Dios nos confirma a través de su palabra que la obediencia es un mandato por parte de Dios. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está poniendo? ¿Qué es lo que nos está diciendo este mandato en el primer verso? ¿Qué es lo que Dios está mandándonos? A poner en práctica la palabra de Dios. Eso es lo que Dios nos está mandando. Dios, mira, pueblo de Dios, que te mando o te ordeno que pongas en práctica la palabra de Dios que tú has escuchado o que tú estás leyendo. ¿Sí? Ese es el primer mandato. Pregunta, ¿cuántos estamos obedeciendo a ese mandato? ¿Cuántos estamos poniendo en práctica lo que Dios día a día o cada vez que nos hable obedecemos? ¿Será que si somos fieles, obedientes a la palabra del Señor, a lo que Dios nos está mandando? Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. ¿Sabe algo? El obedecer es un sacrificio. El obedecer es incomodarse a ti mismo para acomodarse a la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere hacer en esta mañana. Que tú y yo empecemos a acomodarnos a la práctica de la palabra del Señor. La práctica es un estilo de vida nuevo que Dios te da a ti y a mí. Y es un llamado. Dios te está llamando a obedecer la palabra de Dios. ¿Cuántos agarran el mensaje hoy? Amén. Segundo punto, recordar. Lo vamos a mirar. Recordarás. Versión Reina Valera. Y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto para afligirte. Te humilló para probarte, para saber lo que había en tu corazón o revelar tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos, y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. ¿Sí? ¿Sabe algo? El hombre por naturaleza es obediente. ¿Tú te acuerdas de la palabra que Dios te ha dado? ¿La estás poniendo en práctica? ¿Te acuerdas cuando Dios te sanó? ¿Te acuerdas cuando Dios te prometió algo? ¿Te acuerdas cuando Dios te hizo un llamado? ¿Te acuerdas cuando Dios ha obrado en ti? ¿Te acuerdas cuando Dios te ha librado de peligros, de la muerte? ¿Te acuerdas cuando Dios te ha sacado, cuando tú te has metido en problemas? Y Dios está diciéndonos una y otra vez, te acordarás
todo lo que yo he hecho por ti. Pero tú te acuerdas realmente, ¿sabe algo? El que está recordando lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros es una persona agradecida. Pero el que olvida lo que Dios ha hecho es una persona desagradecida. ¿Conocen algunas personas desagradecidas? Uno les hace bien, les pagan como formales, o les gusta con uno. Pues Dios nos está diciendo, te vas a acordar de lo que yo voy a hacer contigo, pero pone una marca para que no nos olvidemos. Es que Dios es estratégico, porque sabe que el hombre es olvidadizo y pone una marca para que no nos olvidemos. Amén. ¿Cuál es esta marca? ¿Sí? Miremosla. Te afligió y te humilló. ¿Sabe algo? Cuando a ti te humillan, ¿se olvida esa humillación? No, es una marca que va a producir un dolor, que va a hacer que estemos doblegando el orgullo, para vivir en humildad. Esa marca es la que va a hacer que se acuerde cuando Dios te humilló para formar una mejor persona en ti. ¿Amén? Entonces, cuando Dios usa a una persona para humillarte, entonces nosotros nos quejamos de Dios, pero es que ella o él me hizo esto. Pero no dice, es que Dios utilizó a esta persona para humillarme, para saber qué es lo que hay en tu corazón, si vas a poner en práctica mi mandato cuando te humille. ¿Sí ven cómo debemos hacer? Y eso es lo que Dios quiere. Y la única forma, la única manera de obedecer a Dios no es cuando todo vaya en color de rosa, cuando todo te salga bien. La única forma de marcar nuestro corazón es cuando todo va mal, ahí donde tengo que obedecer y poner en práctica, a tiempo y fuera de tiempo, en las buenas y en las malas. A la hora. ¿Sí? Entonces te humilló. Pero ¿con qué fin lo hizo? Para saber qué hay en el corazón. ¿Sabe algo? Es necesario el desierto para poner en práctica en obediencia a la palabra. Te mando al desierto para que pongas en práctica la palabra que es sembrada en tu corazón. Por eso te meto en el desierto, para romper y moldear tu carácter, para que cumpla mi palabra o mi mandamiento en obediencia. O sea, el desierto no te va a matar, el desierto te va a formar. Amén. El desierto no es una desgracia, el desierto es una bendición. Donde tú entras de una forma, pero sales de otra. Amén. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso debemos recordar todo lo que Dios ha pensado usted en una noche. Recordar todo lo bueno que Dios ha hecho en ti. Antes de acostar, Señor, tú me guardaste, me libraste, me has guardado. Mira, a mí me ha guardado de la muerte más de 5 veces. Y yo tengo esos momentos recientes como si fuera pasado hace un instante. Dios me guardó de la muerte muchas veces. Entonces, Dios quiere que tú recuerdes. Pero ¿para qué van a recordar? Para ser agradecidos con Dios. Amén. Para decir, Señor, gracias porque no, se me olvidó esto, pero ay, Señor, yo pensé que era yo que me había metido en esto, pero ahora sé que eres tú que estás formando mi corazón. Y ahí, entonces, la parte más difícil es formar el carácter a obedecer a Cristo. Tercer punto. Entonces, primero, Dios nos manda a obedecer por su mandato. Segundo, recordar. Tercero, el proceso. Traducción Nueva Viviente. Dice el verso 3: si te humilló y permitiendo que pasaras hambre, y luego te alimentó o alimentándote con maná, un alimento
que tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo aguantar hambre, lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabe algo? Dios permite los desiertos. Él lo permite. Dicen, permitió el desierto, permitió la prueba, permitió que aguantara hambre. Piense usted, ¿realmente usted aguanta hambre? Aquí en la ciudad, bueno, sí hay gente, pero Dios en este momento lo hizo para que aguantaras hambre. Y un hambre física, no es un hambre espiritual o una psicología. No sé si usted haya pasado por un momento en su vida de aguantar hambre. Yo sí lo he pasado. A mí me tocó sacar de un botadero carne de la que botaban, cocinarme y comerla. Y yo sé qué es eso. Yo sé qué es eso. Pero cuando usted no entiende que es Dios quien lo lleva en un proceso para formarlo, es diferente. Pero cuando tú aguantas hambre por desobediencia, es diferente. Pero aquí Dios lo está llevando, pero para saber realmente qué hay en tu corazón. ¿Sabe algo? Las pruebas, los desiertos, las circunstancias adversas están mostrando lo que hay en tu corazón hacia Dios. No hacia la gente, no hacia ti mismo, sino a Dios. Y por eso usted tiene que estar siendo muy sabio o muy sabia cuando lleguen esos momentos difíciles de tu vida. Ahí a veces tú pierdes el trabajo sin hacer nada, y muchas veces es Dios que lo permitió para saber qué hay en tu corazón. Que terminó con un novio, terminó con una relación, Dios la permitió para saber qué hay en tu corazón. Que se fue y pasó una adversidad tremenda, se la metieron en un chisme, en una pelea. Dios lo permitió para saber qué hay en tu corazón, si has de poner en práctica la palabra de Dios. ¿Sí? Que te humillaron, te ofendieron, te trataron mal, te menospreciaron. Dios lo permitió para que tú entendieras, que pusieras en práctica la palabra de Dios que hay en tu corazón en ese momento. Pero ¿cómo estás actuando tú cuando llegan las pruebas? Nosotros no hemos pasado por estas pruebas que dice acá, tuvo hambre. Entonces dice que en todos esos 40 años la ropa que llevaban puestas no se desgastó, ni sus pies se apoyaron, ni se hincharon. ¿Sí ve? Quiere decir que en el proceso Dios sigue obrando a favor, no lo deja solo nosotros en ese proceso. Y uno a veces en esos procesos se siente solo, quiere no seguir los caminos del Señor, quiere tirar la toalla, como decimos, y no es así. Ahí es donde más Dios te está formando para llevarte a otro nivel de madurez espiritual. ¿Amén? Para usarte. ¿Amén? Entonces, mire lo que Dios está haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces dice, ¿sabe algo? Hay un tiempo en que la prueba dura un tiempo. No dura horas, no dura segundos. Puede durar meses, puede durar años la prueba. Escuche esto, años. Pero era necesario porque Dios lo permite para saber qué hay en tu corazón. ¿Cómo actúas cuando estás en una situación difícil? Cuando no tienes para pagar un recibo, cuando no tienes para un pasaje. Dios lo permite para saber si vas a poner en práctica la palabra de Dios. Entonces miren lo que Dios está haciendo. Por eso Dios manda a obedecer y a recordar. Recuerde los momentos en que Dios está metido difícil, que usted no ha querido seguir los caminos,
que ha hecho esto difícil, que esto yo no puedo, que yo sola no puedo, que yo solo no puedo, esto y lo otro. Recuerden que Dios permite eso para saber qué hay en tu corazón, si hay de poner en práctica la palabra que usted ya tiene en su corazón, sea poca o sea mucha, pero con esa palabra póngala en práctica, porque esa palabra te da la victoria. Amén. ¿Sí? Entonces aquí, primero obediencia, segundo recordarás, tercero el proceso, cuarto, Dios te disciplina. Amén. En los procesos a veces Dios nos disciplina, pero Él no nos disciplina con palmadas, con un reino, sino miremos a través de la palabra. Verso 5, traducción Nueva Viviente. Ten por cierto que así como un padre disciplina a su hijo, el Señor Dios te disciplina para tu propio bien. Para tu propio bien. Entonces, cuando Dios te disciplina, ¿sabe algo? El desierto es una disciplina, a una formación, un carácter, una fidelidad a la palabra del Señor, para que tú salgas maduro para obedecer lo que Dios te ha mandado hacer. Te disciplina. ¿Cómo te disciplina? Rompe el orgullo, rompe el carácter, rompe el mal genio, las iras, las inmadurez, las emociones, la carnalidad debe morir en el desierto. En el desierto tiene que quedar. El desierto, simbología de la cruz de Cristo. Deje todo ese orgullo, deje toda esa ira, deje toda esa inmadurez, deje todas esas emociones, deje todas esas carnalidades en la cruz de Cristo. Porque una vez que tú dejes todo eso en la cruz de Cristo, será una persona diferente. Amén. ¿Qué es difícil? Hermano, no le pongan lógica a las cosas de Dios. Amén. Y Dios está ahí. Dicen, ¿te apoyaron los pies? No, Señor. ¿Qué pasó con su ropa? Está como nueva. No, ve. ¿Qué pasó? ¿Tuvo hambre? ¿Te faltó comida? No, Señor. ¿Sí ve lo que Dios hace? En el proceso, muchas veces, escuchen esto. ¿Quieren anotarlo? Anótelo. ¿Sí? Escuchen esto. En el proceso Dios camina contigo en silencio, solamente observa. Y tú le puedes decir, Señor, mire, estoy duro. Y Él guarda silencio. Señor, que mire, se guarda silencio. Y no quiere que rompa el silencio. Y muchas veces en el desierto, muchas veces no hay palabra de Dios. Y uno quisiera escuchar una palabra que le diera esa vida, esa fortaleza, ese aliento para levantarse y seguir. Pero Él guarda silencio en el proceso. Porque Él guarda silencio simplemente es para saber qué actitud vas a tomar cuando Dios te mete en el desierto y Él guarda silencio. ¿Sabe algo? Yo duré como un mes o 2 meses que el Señor me hablaba. Pero eso es horrible. No sentirlo a Él, no escucharlo, es horrible. Se siente uno como el espíritu sin la carne, o la carne sin el espíritu. Es horrible. Y uno llora y llora y llora. Y le insiste al Señor, háblame, Dios. Necesito escuchar una palabra tuya. Y Él sigue en silencio, esperando a que tú sigas. Es como cuando una mamá, el Señor me trae esto que le voy a decir. Es como cuando una mamá, mi hijo le está llorando y la mamá le dice, cállese o le pego. Y así el Señor, uno le patalea, cállese o la pego más. No, es que no duele. ¿Sí? Hay mamás que el niño sigue llorando, la niña, y le pega. Lo he visto. ¿Te imaginas el Señor si lo está disciplinando? ¿Sabe algo? Yo pienso que la disciplina va en el carácter, en el
La disciplina es para que tú mueras y vivas para Cristo. Porque Dios dice: te permito que pases por esta situación para saber qué hay en tu corazón, y yo camino contigo en silencio para tu propio bien. Para tu propio bien, no para tu propio mal. Porque cuando uno sale del desierto, no vuelve a ser el mismo o la misma. ¿Sí me hago entender esa palabra? Entonces, Dios disciplina. Miremos el 6. Dios habla hoy, en versículo 6, en una versión Dios habla hoy. Cumplan pues los mandatos del Señor su Dios y honren y sigan las enseñanzas que Él les ha dado. En otras palabras, ¿sí? En esas situaciones difíciles, en los desiertos, sigan obedeciendo a Dios. No se cansen de obedecer. No importa la situación que esté viviendo, obediencia. ¿Le fue bien? Obediencia. ¿Le está yendo regular? Obediencia. ¿Le fue mal? Obediencia. No hay nada, obediencia. Pero no vengan a él con sus propios argumentos. ¿Cuáles son sus propios argumentos? Es difícil, eso nadie puede. No, es que esto es muy... No vengan con esos argumentos. ¿Sabe algo? Si Dios permitió esa situación, es porque Él sabe que tú vas a ser capaz de pasar. Porque Dios no te va a dar algo que tú no puedas superar. Lo que pasa es que tú quieres las cosas fáciles, pero no las cosas que te cuesten. Y Dios te mete en el desierto para que tú valores lo que es la salvación en Cristo Jesús, que le costó todo a Él, pero a ti te va a costar obediencia para Él. ¿Bien? Y eso es, porque nosotros realmente no estamos obedeciendo como Él nos manda. Después de todos estos procesos, Dios, quinto punto, la tierra bendecida por Dios. Está en versos 7 a 10, versión Reina Valera. Dice: porque Jehová tu Dios te introduce en buena tierra, y tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan, unas vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de miles, higueras y granadas, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierros y de cuyos montes se sacará el cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que Él habrá dado o que te haya introducido. Y alabarás al Señor. ¿Sabe algo? Dios está diciendo: te he pasado por un desierto, permití circunstancias para bendecirte, para llevarte a la bendición. Te doy una tierra donde todo el dolor, todo ese sufrimiento que pasó para formar un carácter mejor, ahora será una persona que esté gozando de las bendiciones de Dios. Pero cuando yo te entregue la bendición abundante en tu vida, no te olvides de alabar a Dios y darle a Dios gracias por esa buena tierra o por esa circunstancia que fue transformada en una bendición, para que alabes y glorifiques el nombre de Dios. Cada vez que Dios te bendiga, adórelo a Él, porque es la tierra que Dios ha prometido, donde no va a haber escasez sino abundancia. Amén. ¿Sabe algo? El pueblo no pidió la abundancia, Dios se la dio. Hoy en día quieren enseñarle al pueblo que pida abundancia, pero la abundancia llega a través de la obediencia a Dios, sin pedirla. Simplemente lo prometió: pueblo, les prometo
alimento que pasa en este desierto y yo haré que esa tierra produzca una bendición para ti. ¿Qué quiere decir? Que tú estás pisando una tierra de bendición. Amén. Cuando tú pisas una tierra de bendición, escuche esto. Cuando tú pises una tierra de bendición, habla bien de esa tierra y no hables mal de esa tierra. Cuando tú hablas mal de la tierra, la estás maldiciendo. Y la tierra fue bendecida por Dios para producir el alimento a toda la humanidad. Amén. Para proveer lo que el hombre necesita abundantemente. Si usted va a los campos, usted ve una mata que realmente está produciendo abundancia a 2, 3 personas, que esa abundancia no puede con tanto que le da el campo, ¿ve? Pero la idea de Dios era que tuvieran tanto que no le faltara nada en toda su vida. Vaya a los campos y usted se da cuenta que Dios sí produce en abundancia para la humanidad, pero cuando el hombre acapara, ahí es donde tenemos el problema. Y esto Dios se lo enseñó al pueblo de Israel en el desierto. Dice: comerás el pan o el maná, pero no guarden de un día para otro, no sean avaros, no hagan riquezas para ustedes, no tengan bodegas para ustedes mismos, porque si guardan ese alimento se pudre y se daña. Dios quiere que nosotros no tengamos un corazón avaro, sino que vivamos con lo que Dios. Por eso Dios dice en su palabra que Él conoce mi necesidad y la suple. Cuando pongo en práctica el mandato de obedecer a Dios y de recordar lo que Dios ha hecho por mí, lo que está haciendo y lo que harás. Amén. Entonces, esa es la buena tierra. Dice el 6.6: cuando seas muy bendecido, ten cuidado de. Cuando seas muy bendecido o muy bendecida, ten cuidado de. Verso 11, traducción Nueva Viviente. Sin embargo, en ese momento, cuando debes tener mucho cuidado en tu abundancia, ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios al desobedecer los mandatos y las órdenes y los decretos que te entregó hoy. Amén. Verso 11, traducción Nueva Viviente. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Cuando tengas bastante abundancia, no te olvides del Señor. Bueno, yo sé que en este momento el pueblo no sé si ya ha tenido sobreabundancia, pero el cuidado es de olvidar al Señor y su palabra. Porque, mire, yo me acuerdo de que fuimos a orar por un hermano que le estaba pidiendo a Dios una panadería y se la dio, pero se la dio en poco tiempo, de una forma sobrenatural. Y listo, cuando el hermanito no volvió a la iglesia y fuimos allá, le dijo: hola hermano, lo hemos extrañado en la iglesia, ¿qué pasa? Dijo: hermano, es que Dios me bendijo con este negocio, pero no me queda tiempo. Estoy de domingo a domingo y trabajo hasta tarde. Y hasta el día de hoy, el hermanito llegó a la iglesia. Y eso es lo que nos dice la palabra. Cuando Dios te bendiga, no te olvides de Él, de su palabra. ¿Sabe algo? Quizás Dios le iba a dar esa panadería, pero quizás después le iba al carro, o quizás después le iba a la casa, pero se olvidó de Jehová y ahí pararon las bendiciones. ¿Ve? Dios te lleva paso a paso, pero está probando su corazón con lo que se entrega. Por eso Dios te dice que en lo poco fuiste bien, en lo mucho te pondrá. Te di algo poco, pero eso poquito tú pensaste que era bastante y te olvidaste de mí. Lo que Dios quiere es que tú y yo no nos olvidemos de lo que Dios está haciendo por nosotros.
Amén. Entonces, guarda tu corazón de esas cosas. Mira lo que dice el verso 12 también. Pues cuando te sientas satisfecho y hayas prosperado, edificando casas hermosas donde vivir, cuando hayas aumentado muchos el número de tus rebaños, de tu ganado, y se haya multiplicado la plata y tu oro, junto con todo lo demás, ten mucho cuidado de no se llenen de orgullo. ¿Sí? ¿Sabe algo? Eso es verdad, hermano. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, yo cuando tenga plata, cuando gane la lotería, no voy a cambiar, voy a ser el mismo? ¿Será que sí es verdad? No. ¿Sabe algo? Las muchas riquezas inflan el orgullo cuando no ha pasado por un proceso de moldear su carácter. El carácter es para cuando Dios te entregue todas las riquezas o las bendiciones que tiene, tú no te vuelvas orgulloso y conserves la humildad. Por eso es necesario pasar por un proceso para cuando usted en la escasez fue fiel, en la abundancia fue fiel y en la muerte fuiste fiel. Por eso son los procesos de formación. Para cuando tú, pero muchas veces el pueblo de Dios no puede soltar las riquezas porque se orgullece. Y viven con la escasez, con la necesidad, con la escasez y la ignorancia. Porque Dios sabe que si le da más, se pierde. ¿Sí? Y la gente hoy en día pide mucha riqueza, pero no pide administración para las riquezas. Lo que primero hay que pedir es ser un buen administrador de lo que Dios te entregue. Entonces Dios a veces te da una cosita pequeña para ver si usted va a ser buen administrador, y de acuerdo a que seas buen administrador, te da más. Con el ministerio pasa lo mismo. Pasémoslo a la parte ministerial. Cuando Dios te da una palabra, empezando el ministerio, si tú eres fiel con esa palabra, que obedece eso poco que Dios te ha dado, te llevará a su ministerio en grande. Si no, nunca ejercerá un ministerio de poder y gloria como Dios quiere. ¿Sí? Por eso son los procesos. Entonces, cuando estemos metidos en el desierto, no te quejes, porque Dios sabe que cuando va a hacer eso, el consejo sabio es no ser orgulloso. ¿A quién le gusta que le digan, ay, hermana, usted se volvió orgulloso? No, hermano, yo soy la misma. Mentira. Si hay orgullo, ¿sabe algo? El orgullo no necesita revelación y discernimiento para detectar. El orgullo es un fruto de la carne, donde los frutos se van a ver solamente viendo las actitudes de la persona, sabe si es humilde o orgulloso. 14 dice, no te vuelvas orgulloso en esos días. Entonces olvides y te olvides del Señor tu Dios, quien te rescató de la esclavitud en la tierra de Egipto. En otras palabras, yo te rescato de la escasez y te meto en la abundancia, pero cuando llegue la abundancia, no te olvides de Dios ni te vuelvas orgulloso. Y le está diciendo de dónde te sacó el Señor. No te olvides de dónde te ha sacado el Señor, pero tampoco se olviden de los procesos en que Dios te ha metido para que tú mueras en ese proceso y empieces a cumplir el mandato de Dios de practicar la palabra y no olvidarse de sus mandamientos. ¿Sí? Entonces todo va encajando hacia un propósito, y todos los versículos que hemos leído van encajando uno a otro hacia el propósito y la voluntad de Dios. Y muchos de nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero se nos olvida que para hacer la voluntad de Dios, primero tú tienes que ser procesado, tú tienes que morir a ti mismo, a la carne,
a los deseos, a las concupiscencias, a los placeres del mundo, tienes que morir cuando si quieres hacer la voluntad de Dios. Pero tú no le puedes decir al Señor que quiere hacer la voluntad de Dios mientras vivas en el mundo, o con esos deseos que no los has rendido a Cristo Jesús. Y cuando tú no rindes esos deseos, se hará reducir la carne. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere hacer. Y Dios sí está interesado en que tú progreses, pero de una forma correcta, sin que se pierda su alma. ¿Sí? Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. En el orden de Dios, lo que Dios está estableciendo para tu propio bien. ¿Quién ha visto los procesos de Dios como un bien? ¿Será que sí los podemos ver? ¿Será que usted le puede decir, Señor, gracias por pasarme, Señor, por meterme en este desierto? ¿Será que sí? Gracias, Señor, porque no tengo hoy. ¿Será que sí? Casi siempre cuando pasa ese proceso decimos, ese diablo es mentiroso, ese diablo nos está atacando, ese diablo quiere que no nos levantemos. Pero muchas veces no es así. Es Dios que lo permitió para tu propio bien. Y se nos olvida eso. Y buscamos como justificaciones el por qué está pasando eso. Pero ¿por qué yo estoy pasando esto si estoy orando, estoy ayunando, estoy haciendo esto? Simplemente porque hay algo que tiene que morir y es necesario el desierto para que rindas lo que no le han rendido a Cristo. Y si Dios te mete en el desierto, quieres que rinda toda su vida a Él. Que no deje nada y no te reserve nada en el desierto para que puedas pasar la victoria. Pero tú te reservas el orgullo, o la mentira, o el engaño, o los deseos, o los placeres, y pasas el desierto reservándose con eso. Más tarde eso te va a afectar y te va a destruir. Por eso Dios sabe que lo que hay en ti, y por eso Dios quiere doblegarte en el desierto para que salgas un hombre y una mujer humilde, obediente a su palabra. Veamos el punto 7. No te olvides de dónde lo sacó Dios. Verso 15. El verso 15, traducción Nueva Viviente. Dice, no te olvides que el Señor te guió por el inmenso desierto, terrible desierto que estaba lleno de escorpiones, serpientes venenosas y era árido o muy caliente. Él te dio agua de la roca. ¿Sí? ¿Sabe algo? En la prueba Dios te da lo que tú necesitas. ¿Qué necesitaban ellos? Ropa, ¿se la dio? Sí. Zapato, ¿te la dio? Sí. Sed, le dio agua. ¿Ve? Y alimento, comía. ¿Sí? Y era terrible, dice el Señor. Las serpientes eran venenosas. ¿Qué pasa ahí cuando nos habla de serpiente? Te estaba cuidando en el proceso. Dios estaba permitiendo que en ese proceso tú no te murieras, sino que vivieras. Y Dios te da lo necesario para pasar en victoria ese proceso y ese desierto. Dios te está supliendo en el desierto lo que tú necesitas para pasarlo, aunque guardes silencio. ¿Sí? Entonces ahí Dios está diciendo, nunca te olvides de lo que el Señor está haciendo contigo. ¿De dónde te sacó el Señor? Un ladrón, una adúltera, un fornicario, un borracho, orgullo, vanidad. De la vanidad te saca el Señor, de la miseria, de la pobreza. ¿De dónde te ha sacado?
¿Sabe algo? A todos nosotros Dios nos ha sacado de. Entonces ahí, en cada uno, es una situación distinta. A mí me sacó de la droga, a mí me sacó de el alcohol, ¿sí? De algo que Dios nos sacó. A mí me sacó de consultar brujos. ¿Sí? ¿De dónde te ha sacado Dios? De la ignorancia inclusive. Te saca de la ignorancia. ¿Desde dónde? Está diciendo, nunca te olvides. No me ignores de lo que yo he hecho por ti. Y sigue obrando. Y está obrando cada día más el Señor. Amén. Cada uno de nosotros sabemos de dónde nos ha sacado el Señor. De la velocidad, de la mala formación, de un cristianismo muerto, de un cristianismo religioso. De ahí se sacó el Señor. Nunca te olvides que Dios te saca para su propio bien, para usarte en lo que Dios quiere usarte. Y te guió. Dios te está guiando tu vida. Pero para guiar tu vida, ¿qué necesita el Señor? Simplemente que tú caminas por donde Él camina. Simplemente que tú vayas por donde Él va. Eso se trata de una guía. Que los pasos que dé la guía, esos mismos pasos tenemos que dar nosotros. Que el ejemplo que da el Señor, ese mismo ejemplo tenemos que darlo. Ahí donde dice, y te guié, te puso en mis huellas, te puso en mi ejemplo, para que estuviera pisando esas huellas y viviera como yo viví para cruzar ese desierto. Para que obedezca mi mandato de que practique la palabra tal como está escrita. Ahí Dios es bastante claro. Dice el 16, en el desierto te alimentó con maná y un alimento desconocido para tus antepasados. Lo hizo para humillarte y para probar para tu propio bien. ¿Sí? ¿Qué está diciendo el Señor en el 16? Vuelve y lo repite. Ya había dicho esto la palabra más atrás y vuelve y lo repite. Te humilló para tu propio bien. ¿Cuántos han pasado por humillaciones? ¿Cuántos han pasado por humillaciones en público? Y eso es lo que dice el Señor. Te humilló, yo permití esa humillación de esa forma que lo hicieron para probar lo que hay en tu corazón. Y entonces, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? En el desierto es donde Dios está tratando con mi corazón, porque mi corazón está mirando lo que yo soy. Tú eres de acuerdo a lo que hay en tu corazón. ¿Sí? Y por eso es que Dios trata con el corazón, con el ser que tú eres, que está formado en el corazón. Y esa es la parte, porque la abundancia del corazón habla la boca, y lo que contamina al hombre, lo que sale del corazón. Entonces, por eso es que Dios te lleva en el desierto, para tratar tu corazón, para que tu corazón sea conforme al corazón de Dios. 17, verso 17. Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurra pensar, he conseguido todas estas riquezas con mis propias fuerzas y energía. ¿Qué está diciendo? ¿Sabe algo? Mi profesión, mi trabajo, mi estudio es que me ha dado todas estas riquezas, no fue Dios. Si no trabajo, no como. Por lo tanto, el trabajo que tengo es lo que me ha dado toda esta riqueza. Y Dios le está diciendo, ¡no! Yo permití que viniera riqueza de una de otra forma, es porque yo quiero que tú vivas en abundancia. Pero no me digas que es por tus propias fuerzas que lo has conseguido todo.
Porque hay gente que no reconoce que la prosperidad viene de Dios, que el canal que Él está usando es la profesión que tú tienes, es lo que los dones y talentos que tú tienes, que los puso en práctica. Si usted es buena para la pintura, entonces sus cuadros se venderán de una forma tremenda. Si usted es buena para la costura, entonces, si usted es buena para la matemática, se abre puertas, pero no diga que es por tu propio conocimiento, sino que todo eso viene de Dios. Entonces, en otras palabras, todo lo que usted tiene no lo ha conseguido por ti mismo, sino es porque Dios lo ha permitido. Si tiene 2, 3 casas, una casa, si no tiene casa, es porque Dios lo permitió. No digas que yo trabajé tantos años y con tantos años compré esta casa. ¡No! No se quite, no le quite la gloria a Dios. Dios me entregó esta casa, Dios me entregó esto me lo entregó Dios. Póngalo al servicio de Dios. Dele gracias porque está cumpliendo una palabra que Dios te ha dado. ¿Sí? Entonces hay gente que se encierra en el trabajo para decir que sus propios esfuerzos es lo que tiene, que ha conseguido todo lo que tiene es por su propio trabajo. Verso 18 dice la palabra del Señor: acuérdate del Señor tu Dios, Él es quien te da las fuerzas para obtener las riquezas, a fin de cumplir el pacto que les confirmé a tus antepasados mediante un juramento. ¿Qué está diciendo el Señor? Yo prometí que te iba a enriquecer, sea porque tú tuvieras un trabajo, o sea porque la forma en que Dios lo haya hecho es porque está cumpliendo su palabra. Amén. Entonces, ¿de qué nos vamos a jactar nosotros? Si todo es de Dios. No te jactes de lo que tienes, no te jactes de lo que vas a vivir. Úselo en agradecimiento a Dios. Y Él te seguirá bendiciendo. ¿Sabe algo? Hay una palabra para todos nosotros de prosperar, pero tiene una condición, y esa condición es obediencia, y para obedecer debemos estar primeramente en el desierto y allí morir, y una vez que empecemos a morir, a eso entonces obedeceremos como Dios manda. Y lo que Dios quiere es eso. ¿Sabe algo? Las riquezas y el cumplimiento de la palabra del Señor honran a Dios, al Hijo y al Espíritu Santo. Tú puedes decir: Señor, que ha cumplido su palabra en mí. No me falta nada, Dios, porque tú me lo has dado todo, y todo lo tengo por ti. Eso es lo que Dios quiere, que usted adore a Dios, alabe a Dios, porque eso es lo que nos decía la palabra del Señor. Cuando todo esto venga es para que adoren y alaben a Dios. Y esto es lo que estamos viendo. Entonces, hermanos, adore a Dios con lo que tiene, adore a Dios con lo que no tiene, adore a Dios con lo que va a tener, y adore a Dios con lo que Dios te entrega. Eso es lo que Dios quiere. Dele gracias con lo que usted come a diario. No te quejes de la comida, no te quejes de lo que está viviendo en su hogar. Dele gracias a Dios por esa situación, porque esa situación muy pronto cambiará, y Dios te permitió que vivieras unos años en esas condiciones para que no se olvide de dónde lo iba a sacar Dios, de una escasez a una abundancia. Y eso es lo que Dios quiere cuando empezamos a poner en práctica su palabra. Entonces ya hay un juramento, que Dios hizo por ti. Verso 19, Dios habla hoy. Dice: pero si se olvidan ustedes del Señor su Dios y se van tras otros dioses, le rinden cultos, yo les aseguro
desde ahora que ustedes serán destruidos por completo. Ahí viene el palacio. Amén. ¿Qué está diciendo el Señor? Todo el proceso de donde los he sacado, donde los he comprado, que he caminado en silencio y todo esto, es para cuando ustedes salgan del desierto prácticamente a obedecer a Dios. ¿Sabe algo? Las riquezas nos llevan a darle la espalda a Dios. ¿Sí sabe eso? Las riquezas nos llevan muchas veces a perdernos. Los beneficios de Dios nos llevan muchas veces, ¿sí?, a olvidarnos de Él. Y Dios está diciendo, esto lo decía un hombre, decía: alma mía, no olvides a Jehová y ninguno de sus beneficios. Pero Dios está siendo contundente aquí. Está diciendo: bueno, no me queda más camino. Si se fueron tras otros dioses, ¿sí?, y no reconocieron que yo soy el que les entregué, Dios mío, ¿se la suelto o no la suelto? Bueno, se la voy a soltar. Pueden estar blasfemando de Dios. ¿Sabe algo? La blasfemia del Espíritu Santo es cuando tú estás otorgando, ¿sí?, los milagros o las bendiciones que Dios te da a ídolos o al diablo. Es que yo le pedí a la virgencita esto y la virgen se lo dio. ¡Mentiras! ¡Es Dios! No es una virgen. Es Dios. Dios dice: no te hagan dioses ni imágenes, porque yo soy Jehová tu Dios celoso. Y ordenando los milagros, las sanidades, las bendiciones, ¿sí?, a Satanás es blasfemia contra Dios. ¿Sí? Y comienza a decir que un demonio fue el que lo sanó, en vez de decir que fue Dios. Y esto, el pueblo tiene que ser maduro y conocer que todo proviene de Dios. Sean las circunstancias que tú estés viviendo, proviene de Dios. Para tu propio bien, para que practiques la palabra de Dios en todo tiempo. Les tengo cuidado cuando tú recibas beneficios y digan que fue la Virgen, que fue esto, que fue tal, que fue el santo de tal. Mentiroso diablo, porque ahí está la palabra. Verso 20, traducción Nueva Viviente. Tal como el Señor destruyó otras naciones en tu paso, así también tú serás destruido si te niegas, escuche esto, si te niegas a obedecer al Señor tu Dios. En otra versión dice: así también ustedes serán destruidos por haber desobedecido al Señor. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Que todos los procesos y las circunstancias en que Dios te meta es para obedecer a Dios. Salir obedeciendo a Dios, caminar obedeciendo a Dios y morir obedeciendo a Dios. ¿Sí? Pero muchas veces no queremos obedecer a Dios. Ya hoy en día, una de las desobediencias, Señora, ayúdenme, una de las desobediencias muy común del hombre actualmente es la falta de congregarse. Eso es desobediencia. Y no lo vemos así. No lo vemos. No lo vemos de esa forma.
quiere enseñarte, hermano. Por eso les digo que la obediencia te va a incomodar a ti, pero Dios te incomoda para tu propio bien. ¿Sí? Pero no entendemos que el congregarnos es un bien que Dios le está haciendo y no queremos ir al bien del Señor. ¿Sí? Entonces, piensen en eso. Le estoy dando, hay muchas formas de desobedecer al Señor. Hay muchas formas, le estoy colocando una de las tantas. Pero Dios ha estado caminando contigo en todo desde que tú empezaste a tener conocimiento del bien y el mal en esta vida hasta el día de hoy. Ha guardado silencio, o no sé si ya pasó, usted ya pasó por esa etapa de que guarda silencio y no te habla por un tiempo o para bastante tiempo. Conocí una mujer que lloraba porque decía que Dios le dejó de hablar. Y le decía, Señor, háblame. No, y llore. Y no le va a estar consolando. No le va a estar consolando. Entonces, hermanos, dejemos que el Señor nos siga moldeando o nos siga